Mire, nosotros no estamos teniendo el aluvión que impresionan las noticias que vienen de Buenos Aires, y sobre todo del AMBA y de toda la zona periférica del Gran Buenos Aires. Estamos con un nivel de ocupación que está en nuestro sector, el sector de internación privada, aproximadamente en un 60% de su capacidad, pero tampoco con enfermos tan graves que están necesitando en este momento asistencia respiratoria. Así que tenemos todavía, en la foto del día de hoy, tenemos todavía una capacidad que nos permite darle tranquilidad a la sociedad, ¿no? De que podemos cubrir sus necesidades o la internación por COVID. En principio, en la primera ola de la pandemia, nosotros llegamos a tener 60 pacientes internados en el sector privado, en toda la ciudad de Resistencia. Hoy no estamos superando el 25, el 20, 25, depende de los días, los últimos días. Así que tenemos capacidad todavía para cubrir. Y no creemos que en este primer periodo podamos llegar a esa cifra. Sí estamos preparados, hemos hecho permanentes reuniones con el hospital público para coordinar alguna suerte de gestión de derivaciones entre nosotros para colaborar en caso de que esto haya incremento, pero confiemos en que esto no llegue a la situación incluso similar a la de la primer pandemia. Ojalá podamos quedar con la imagen de la foto de hoy, de las internaciones de hoy. Nosotros tenemos en la ciudad de Resistencia, en el principio, cuando empezó la pandemia, la primera ola de pandemia, el hospital público no estaba preparado, no tenía estructura, a tal punto que nosotros juntamente con el Ministerio de Salud recorrimos el ejército argentino para ver si las cuadras del ejército podían servir para hacer los hospitales de avanzada del COVID. Eso no fue necesario. El hospital público decidió hacer un sector nuevo para atender esos pacientes. Eso no se hizo en los primeros días, sino demoraron 2 o 3 meses, ustedes recordarán. Y desde ese momento nosotros nos desahogamos, porque al principio teníamos mucho más pacientes. Hay que tener en cuenta que en los sanatorios y en el hospital la vida de atención sigue. O sea, cae la pandemia, pero empiezan a aparecer los pacientes de internaciones habituales, de accidentes de tránsito, fracturas de cráneo, de tumores, tumorales, fracturas múltiples. Todos pacientes que obligan a seguir manteniendo la estructura en alerta y en máxima tensión. Entonces, no hubo un descanso porque no tenemos posibilidad de tener recambio de ese personal o de los profesionales que están al frente de las áreas críticas. Tengan en cuenta que un medio internista o un paciente terapista o necesitan por lo menos 10 años de preparación después de haberse recibido. Y generalmente la formación la hacen en centros de atención médica y de salud donde tienen magros sueldos, entonces es muy difícil sostener esa estructura, digamos, preparándose para eso. Hay que tener en cuenta que nosotros, los médicos y los kinesiólogos y los especialistas de atención de la salud, seguimos conviviendo en la sociedad, que la sociedad está atrasada, que tiene estresada, que tiene todas las dificultades que vive cualquier persona, que tienen ustedes como digamos, periodistas, están sumergidos en esa permanente tensión de la información, de la angustia. Nosotros, además de eso, de estar 24 horas con el paciente en terapia intensiva, o operando, o haciendo su especialidad, después volvemos a la casa y estamos metidos en el mismo mundo. Y
en la Argentina se dio la circunstancia que los médicos y o sea, todos los actores de salud están trabajando con el sueldo más bajo de la historia en relación a cualquier cosa que uno mide. Si uno mide en kilos de carne, el sueldo es el más bajo de la historia. Si uno mide, no sé, cualquier cosa que tome de comparación, en una hamburguesa. Antes una consulta médica equivalía a una hamburguesa, hoy la hamburguesa vale más que una consulta médica, como para poder una referencia. Entonces, además del estrés de la atención y de la profesión, está el estrés económico que genera, porque hay que seguir viviendo y seguir manteniendo la familia y todos los instrumentos que uno maneja, ¿no?